Si nadie cree en ti en este momento, escúchame con atención, porque cuando nadie espera nada de ti, tienes dos opciones: rendirse en silencio o hacer la única cosa que puede cambiar tu vida para siempre. Hoy no voy a hablarte de motivación. Voy a mostrarte qué hacer cuando estás solo y nadie te está mirando. Yo, Brian Tracy, he observado algo durante décadas que casi nadie se atreve a decir en voz alta. El momento más decisivo de la vida de una persona no es cuando todos creen en ella, sino cuando nadie lo hace, porque es ahí donde se revela quién actúa por convicción y quién solo se mueve cuando recibe aprobación. Cuando nadie cree en ti, el ruido desaparece. No hay aplausos, no hay expectativas externas, no hay presión social que te empuje, y para muchos, ese silencio se siente como abandono. Pero para quien despierta, ese silencio es libertad. Libertad para decidir sin pedir permiso. Libertad para construir sin explicar. Libertad para cambiar sin justificarte. La mayoría interpreta la falta de apoyo como una señal para rendirse. Cree que si nadie cree, entonces no vale la pena intentarlo. Pero la verdad es más incómoda y más poderosa. Cuando nadie cree en ti, ya no tienes a quien decepcionar más que a ti mismo. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Si hoy te sientes invisible, subestimado o solo, no estás en desventaja. Estás en una posición única, porque cuando no hay expectativas externas, puedes actuar con una claridad que pocos tienen. No para demostrar nada, para transformarte de verdad. Este video no es para quienes buscan motivación momentánea, ni frases bonitas para sentirse mejor. Es para quienes entienden que el crecimiento real ocurre en silencio, cuando nadie está mirando y nadie está esperando resultados inmediatos. Aquí no vamos a hablar de talento, suerte o reconocimiento. Vamos a hablar de qué hacer exactamente cuando estás solo y nadie cree en ti. Más adelante vas a entender por qué depender del apoyo externo debilita, por qué esperar validación retrasa decisiones importantes y por qué los mayores cambios personales casi siempre comienzan en soledad. Pero antes, necesitas aceptar algo fundamental. Nadie va a venir a rescatarte, y eso no es una amenaza, es una oportunidad. Si este mensaje ya te está incomodando, es una buena señal. Significa que no estás aquí por entretenimiento, estás aquí porque sabes que llegó el momento de actuar incluso sin aplausos. Suscríbete ahora al canal. Este espacio es para personas que están dispuestas a desarrollar fuerza mental, criterio propio y disciplina interna cuando el mundo guarda silencio. Quédate, porque cuando entiendas qué hacer en este punto exacto de tu vida, dejarás de ver la falta de apoyo como un problema y empezarás a usarla como ventaja. Esperar que otros crean en ti es entregarles el control de tu vida. El primer despertar es incómodo, porque rompe una creencia muy arraigada, la idea de que necesitas que otros crean en ti para avanzar. Desde pequeños nos enseñan que el apoyo es fundamental, que el reconocimiento valida el camino, que la aprobación confirma que vamos bien. Pero lo que casi nadie dice es que esperar que otros crean en ti puede convertirse en la forma más silenciosa de rendición. Cuando tu acción depende de la fe de los demás, ya no decides desde convicción, decides desde permiso. Esperas señales externas para moverte, buscas aprobación antes de comprometerte, y mientras esperas, la vida pasa. No porque no seas capaz, sino porque has cedido el control de tus decisiones a personas que no viven con tus consecuencias. La mayoría no se da cuenta de esto. Cree que está siendo prudente, realista o paciente, pero en el fondo está postergando la responsabilidad, porque si otros no creen, siempre hay una excusa lista para no actuar. Siempre hay alguien a quien culpar por no haber empezado, por no haber insistido, por no haber sostenido. Este patrón crea una dependencia peligrosa. Te acostumbras a medir tu avance por la reacción de los demás. Si aplauden, avanzas. Si dudan, frenas. Y así, tu vida se vuelve una negociación constante con el entorno. Pierdes claridad, pierdes firmeza, pierdes poder. Cuando nadie cree en ti, ese mecanismo se rompe. Ya no hay aprobación que esperar, ya no hay expectativas que cumplir. Y para muchos, ese vacío se siente como fracaso. Pero en realidad es el primer momento de libertad real. Porque cuando no hay permiso externo, solo queda tu criterio. Este despertar te invita a ver la falta de apoyo desde otro ángulo. No como una señal de incapacidad, sino como una prueba de madurez. Porque solo cuando actúas sin aplausos, sabes si tu decisión es auténtica. Solo cuando nadie te empuja, descubres si tu motivación es real o prestada. Las personas más fuertes no construyen su vida cuando todos creen en ellas.
La construyen cuando nadie está mirando, cuando no hay reconocimiento inmediato, cuando no hay garantías, porque entienden que el apoyo externo es volátil, pero la coherencia interna es estable. Piensa en cuántas decisiones importantes has postergado esperando que alguien más crea en ti. Un socio, un familiar, un jefe, un amigo, y piensa en el costo invisible de esa espera. Tiempo perdido, energía drenada, confianza erosionada. No porque los otros no creyeran, sino porque tú aceptaste esa duda como límite. Este despertar no te dice que el apoyo no importe nunca, te dice algo más sutil y más poderoso. El apoyo conocido debe ser consecuencia, no condición. Cuando conviertes la aprobación en requisito, te vuelves frágil. Cuando la conviertes en resultado, te vuelves firme. La vida no te pide que convenzas a nadie antes de empezar. Te pide que decidas quién manda dentro. Si cada paso necesita validación externa, vivirás reaccionando. Si decides actuar desde criterio propio, empezarás a liderarte. Cuando nadie cree en ti, tienes una oportunidad única: construir sin ruido, avanzar sin explicar, ajustar sin justificarte, fallar sin vergüenza, aprender sin espectadores. Ese terreno silencioso es donde se forja la verdadera transformación. Este es el primer despertar. Entender que esperar que otros crean en ti es entregarles el control de tu vida, y que la falta de apoyo no es un obstáculo, sino el punto exacto donde empieza tu autoridad personal. Y cuando asimilas esto, algo cambia. Dejas de pedir permiso, dejas de esperar señales, empiezas a actuar desde dentro, no porque alguien crea en ti, sino porque tú decidiste creer lo suficiente como para avanzar. La soledad cuando nadie cree en ti no es castigo, es entrenamiento. El segundo despertar cambia por completo la forma en que interpretas la soledad. Cuando nadie cree en ti, es común sentir que algo salió mal, que hiciste una mala elección, que te equivocaste de camino. Pero esa interpretación es superficial. La verdad es más incómoda y más poderosa. La soledad no llega para castigarte, llega para entrenarte. La mayoría asocia la soledad con fracaso porque aprendió a medir su valor por la presencia de otros. Si hay apoyo, hay validación. Si hay aplausos, hay sentido. Y cuando eso desaparece, la mente entra en alarma. Pero el crecimiento real nunca ocurrió en medio del ruido, siempre ocurrió en silencio. Cuando nadie cree en ti, te enfrentas a algo que muchos evitan toda la vida: escucharte sin interferencias. Ya no hay opiniones que te distraigan, expectativas que cumplir ni caminos trazados por otros. Solo estás tú, tus decisiones y las consecuencias reales. Ese escenario asusta a quien no se conoce, pero fortalece a quien está dispuesto a asumir responsabilidad. La soledad funciona como un filtro. Separa a quienes avanzan por convicción de quienes solo se mueven por aprobación. Cuando el entorno deja de empujar, queda claro si tu deseo es auténtico o prestado. Si continúas incluso cuando nadie mira, estás entrenando carácter. Si te detienes esperando apoyo, estás revelando dependencia. Este despertar te invita a dejar de huir de la soledad y empezar a usarla, no como aislamiento emocional, sino como espacio de claridad. En la soledad no necesitas convencer a nadie, no necesitas explicar, no necesitas demostrar. Puedes experimentar, ajustar y decidir sin presión social. Observa a las personas más sólidas que conoces. No se construyeron rodeadas de aplausos constantes. Pasaron largos periodos sin reconocimiento, sin resultados visibles, sin aprobación externa. Y fue ahí donde desarrollaron criterio, disciplina y tolerancia a la incomodidad. La soledad también elimina una trampa peligrosa: la comparación constante. Cuando nadie cree en ti, dejas de competir por atención. Dejas de medir tu avance con la regla de otros. Empiezas a medirlo por coherencia interna, por constancia, por pequeñas decisiones sostenidas. Muchas personas abandonan justo en esta etapa porque interpretan la soledad como señal de error. Piensan: si nadie me apoya, quizá no valga la pena. Pero esa duda no es intuición, es miedo disfrazado de lógica, porque si esperas sentirte acompañado para avanzar, siempre dependerás de factores que no controlas. Este despertar te muestra algo esencial. La soledad entrena tu capacidad de liderarte, te obliga a decidir sin aplausos, a sostener hábitos sin testigos, a cumplir promesas sin reconocimiento, y esa habilidad es la base del poder personal. Cuando aprendes a caminar solo, algo cambia. Dejas de buscar validación inmediata, te vuelves más selectivo, más sobrio, menos reactivo.
Ya no necesitas que otros crean en ti para avanzar. Avanzas porque decidiste hacerlo. La soledad también revela tus excusas. Cuando no hay a quién culpar, cuando no hay a quién impresionar, cuando no hay a quién seguir, queda claro qué tan comprometido estás contigo mismo. Y ese espejo, aunque incómodo, es honesto. Este despertar no glorifica el aislamiento. No dice que debas rechazar a otros. Dice algo más maduro. Primero debes aprender a sostenerte solo, porque quien no puede caminar solo, siempre caminará condicionado, incluso cuando esté acompañado. Cuando nadie cree en ti, estás en el terreno perfecto para construir algo real, sin ruido, sin expectativas ajenas, sin máscaras. Ese terreno no es cómodo, pero es fértil, y solo quien se queda el tiempo suficiente aprende a usarlo. Este es el segundo despertar. Entender que la soledad cuando nadie cree en ti no es un castigo, es el entrenamiento silencioso que prepara tu mente para decisiones firmes, acciones coherentes y una vida que no depende de la aprobación externa. Y cuando comprendes esto, la soledad deja de doler. Empieza a fortalecer. Usar la duda de otros como combustible es lo que separa a los que avanzan de los que se detienen. El tercer despertar marca una diferencia clave entre dos tipos de personas: las que se apagan cuando otros dudan de ellas y las que usan esa duda como combustible. La duda externa es inevitable. Siempre habrá alguien que cuestione, minimice o no entienda lo que estás intentando construir. La diferencia no está en evitar esa duda, sino en cómo la interpretas. La mayoría interpreta la duda ajena como una señal de advertencia. Piensa, tal vez tienen razón, quizá no es el momento, a lo mejor estoy exagerando. Y así la duda de otros se infiltra en su criterio. Poco a poco, dejan de decidir desde convicción y empiezan a decidir desde miedo. No porque los demás tengan poder, sino porque se lo entregaron. Pero hay otra forma de relacionarte con esa duda. Una forma más madura y más poderosa. Entender que la duda de otros casi nunca habla de tus límites, sino de los suyos. Habla de su incomodidad frente a lo desconocido, de su necesidad de estabilidad, de su miedo a salir del patrón. Cuando alguien duda de ti, muchas veces no está evaluando tu capacidad, está protegiendo su propia narrativa. Este despertar te invita a dejar de personalizar la duda externa y empezar a usarla como indicador. No como freno, sino como señal de que estás saliendo del camino común. Porque si todo el mundo entiende y aprueba lo que haces, probablemente no estás haciendo nada que desafíe lo establecido. Las personas que cambian su vida no esperan consenso. Avanzan con claridad incluso cuando el entorno no acompaña. No porque sean rebeldes, sino porque entienden que la validación suele llegar después del resultado, no antes. Usar la duda como combustible no significa enojarte, discutir o intentar demostrar algo a otros. Significa algo más sutil y más difícil. Seguir avanzando sin explicar. Trabajar en silencio. Ajustar sin anunciar. Construir sin justificarte. Eso requiere fortaleza interna. La duda de otros también cumple una función importante. Prueba tu compromiso. Si te detienes cada vez que alguien cuestiona, nunca sabrás hasta dónde podrías haber llegado. Pero si sigues incluso cuando nadie entiende, descubres una fuente de energía distinta. Una energía que no depende del aplauso, sino de la coherencia. Observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces abandonaste una idea, un proyecto o un cambio personal porque alguien no creyó en ti? No porque fuera imposible, sino porque la duda ajena te hizo dudar de ti mismo. Ese momento, aunque parezca pequeño, define trayectorias enteras. Este despertar no te pide que ignores todas las opiniones. Te pide que aprendas a filtrar. Hay críticas que enseñan y dudas que solo contaminan. La diferencia está en el origen. Si viene de alguien que ya recorrió el camino, escucha. Si viene de alguien que nunca se atrevió, observa, pero no detengas tu avance. Cuando usas la duda como combustible, algo cambia internamente. Dejas de reaccionar, te vuelves más estratégico, más paciente. Entiendes que no necesitas convencer a nadie hoy, solo necesitas avanzar un poco más cada día. Las personas fuertes no se fortalecen porque nadie duda de ellas. Se fortalecen porque aprendieron a no derrumbarse cuando otros dudan. Y esa habilidad se entrena exactamente en este punto. Cuando estás solo, sin apoyo, sin aplausos, y aún así decides continuar. Este despertar redefine el significado de nadie cree en ti. Ya no es una condena, es una condición inicial, una etapa natural de cualquier proceso serio de cambio. Y cuanto antes lo aceptes, antes dejará de pesarte. Este es el tercer despertar. Comprender que la duda de otros puede frenarte o impulsarte,
pero la elección siempre es tuya, y cuando decides usarla como combustible, recuperas algo esencial, la dirección de tu propia vida. A partir de aquí, ya no te preguntas quién cree en ti. Te preguntas si tú estás dispuesto a sostener tu decisión, incluso en silencio. Actuar sin apoyo construye una fuerza que nadie puede quitarte. El cuarto despertar revela una verdad que transforma por completo tu relación con la acción. Cuando actúas sin apoyo, construyes una fuerza que no depende de nadie. La mayoría cree que el respaldo externo es lo que da seguridad, pero esa seguridad es frágil. Depende del ánimo de otros, de resultados inmediatos y de circunstancias que no controlas. En cambio, la fuerza que se construye en silencio es estable, porque nace de la coherencia interna. Actuar sin apoyo te obliga a hacer algo que muchos evitan: sostener tus decisiones sin validación. No hay aplausos que te empujen, ni críticas que te distraigan demasiado. Solo queda el hecho concreto de cumplir o no cumplir con lo que dijiste que harías. Y esa experiencia, repetida, crea carácter. Cuando nadie cree en ti, cada acción que ejecutas tiene un valor doble. No porque sea heroica, sino porque es honesta. No estás actuando para impresionar, convencer o demostrar. Estás actuando porque decidiste hacerlo. Esa diferencia cambia por completo la calidad de tu esfuerzo. La dependencia del apoyo externo crea un patrón peligroso. Te acostumbras a actuar solo cuando alguien observa, a sostener hábitos mientras hay reconocimiento, a avanzar mientras el entorno acompaña. Pero cuando ese apoyo desaparece, la acción también desaparece. No porque seas débil, sino porque nunca entrenaste la autonomía. Este despertar te invita a ver la falta de apoyo como un gimnasio mental. Cada día que actúas sin que nadie lo note, fortaleces una habilidad clave: hacer lo correcto, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Esa habilidad es rara, y por eso es tan valiosa. Observa cómo cambia tu relación contigo mismo cuando cumples una promesa en silencio. No hay euforia, no hay celebración, pero hay algo más profundo: confianza. Confianza en que puedes sostenerte, en que no necesitas estímulos constantes para avanzar, en que tu palabra tiene peso incluso cuando nadie la escucha. Las personas que dependen del apoyo externo suelen vivir en altibajos emocionales. Un día, avanzan porque alguien los anima. Al siguiente se detienen porque nadie responde. En cambio, quien actúa sin apoyo desarrolla una estabilidad distinta. No depende tanto del estado de ánimo. Depende de acuerdos internos. Este despertar no romantiza la dificultad. No dice que debas sufrir ni aislarte. Dice algo más maduro: aprende a no necesitar aprobación para actuar. Porque cuando no la necesitas, cualquier apoyo que llegue después se convierte en un extra, no en una condición. Actuar sin apoyo también elimina una distracción común: la necesidad de explicar. Cuando nadie cree en ti, no tienes a quién convencer, y eso te libera tiempo, energía y enfoque. En lugar de justificar, construyes. En lugar de discutir, ejecutas. En lugar de esperar, avanzas. Con el tiempo, algo interesante ocurre. La fuerza que construyes en silencio empieza a reflejarse afuera, no porque busques reconocimiento, sino porque la coherencia se nota. Y cuando el apoyo finalmente aparece, ya no es necesario para sostenerte, es solo una consecuencia. Este despertar redefine el concepto de poder personal. El poder no es sentirte fuerte, es ser confiable para ti mismo. Es saber que, con o sin apoyo, con o sin aplausos, con o sin garantías, puedes actuar de acuerdo con tu criterio. La mayoría espera sentirse segura para actuar. Quien despierta aquí, actúa para volverse seguro. Y esa inversión de lógica cambia trayectorias enteras. Actuar sin apoyo no te hace invisible, te hace independiente, no te debilita, te templa, no te aísla, te centra. Porque cuando no dependes de que otros crean en ti, recuperas el control de tu ritmo, tus decisiones y tu camino. Este es el cuarto despertar. Entender que la acción sostenida sin apoyo construye una fuerza que nadie puede quitarte. Una fuerza que no se negocia con la duda ajena ni se derrumba cuando el reconocimiento tarda. Y cuando desarrollas esa fuerza, ya no preguntas quién cree en ti. Preguntas qué decisión vas a sostener hoy, incluso en silencio. La fuerza sin dirección te cansa. La dirección convierte tu soledad en progreso. El quinto despertar aborda un erro común entre quem já aprendeu a agir sem apoio. Confundir fuerza con avance. Muitas pessoas se tornam resistentes, disciplinadas e capazes de sustentar esforço em silêncio, mas continuam no mesmo lugar. Não porque lhes falte caráter, e sim
porque la fuerza sin dirección solo acumula desgaste. Actuar sin apoyo te dio algo valioso, independencia. Pero ahora necesitas algo más específico, criterio, dirección clara, un para qué que ordene tu esfuerzo y evite que te pierdas en actividad constante sin resultados reales. La soledad entrenó tu disciplina. Ahora debe entrenar tu enfoque, porque no todo lo que exige esfuerzo te acerca a la vida que quieres. Hay acciones duras que solo te mantienen ocupado, y hay decisiones precisas que cambian trayectorias. Este despertar te invita a hacer una pregunta que pocos se atreven a formular con honestidad. ¿En qué estoy siendo fuerte, pero no efectivo? ¿Dónde estás sosteniendo esfuerzo sin impacto? ¿Qué hábitos mantienes por orgullo, no por resultado? La fuerza madura sabe soltar lo que no suma, incluso si costó construirlo. La dirección no se encuentra acumulando tareas, se encuentra eligiendo prioridades no negociables. Elegir una cosa que importa implica renunciar a muchas que distraen, y esa renuncia suele doler más que el esfuerzo físico, porque toca la identidad. Dejar de hacer lo que te hace sentir productivo para hacer lo que te hace avanzar. Cuando nadie cree en ti, la tentación es probar tu valor trabajando más. Pero el progreso real no responde al volumen, sino a la precisión. No es cuánto haces, sino qué haces de manera consistente. Este despertar te propone un cambio simple y exigente. Pasar de resistir a dirigir. De hacer todo con fuerza a hacer lo esencial con intención. Eso implica definir un objetivo claro para este periodo de tu vida. Uno que pueda guiar tus decisiones diarias sin necesidad de motivación constante. La dirección clara cumple 3 funciones poderosas. Primero, reduce la ansiedad, porque elimina la duda permanente sobre qué hacer. Segundo, protege tu energía, porque evita la dispersión. Y tercero, convierte la soledad en progreso, porque cada acción, aunque silenciosa, se alinea con un propósito definido. Muchas personas evitan definir dirección porque temen equivocarse. Prefieren mantenerse fuertes y ocupadas antes que comprometerse con un rumbo. Pero no elegir también es una elección, y suele ser la más costosa. Sin dirección, la fuerza se vuelve rutina. Con dirección, la fuerza se convierte en avance. Este despertar no te pide grandes planes ni visiones abstractas. Te pide algo más concreto. Un criterio claro para decidir hoy. Una pregunta guía que puedas usar cada día. ¿Esto me acerca o me aleja de lo que decidí construir? Si no acerca, se descarta, sin drama, sin justificación. Cuando aplicas este criterio, algo cambia. Dejas de probar tu valor con esfuerzo y empiezas a construir valor con enfoque. La soledad deja de sentirse pesada, porque sabes hacia dónde caminas. Y cuando sabes hacia dónde caminas, incluso los días difíciles tienen sentido. Las personas que transforman su vida no son las que más aguantan, son las que mejor dirigen su fuerza. No hacen todo. Hacen lo correcto durante el tiempo suficiente, y esa constancia dirigida crea resultados que, tarde o temprano, se vuelven visibles. Este es el quinto despertar. Entender que la fuerza que construiste sin apoyo necesita dirección para no convertirse en cansancio, y que la dirección clara transforma tu disciplina silenciosa en progreso real. A partir de aquí, ya no se trata solo de resistir cuando nadie cree en ti, se trata de avanzar con criterio. Incluso cuando nadie lo nota, una decisión concreta, sostenida en silencio, cambia tu identidad. El sexto despertar es donde todo se vuelve definitivo. Después de aprender a actuar sin apoyo y a dirigir tu fuerza con criterio, aparece una verdad incómoda. La dirección sin acción concreta sigue siendo intención. Y la intención por sí sola no transforma nada. Lo que cambia tu vida no es lo que entiendes, es lo que decides sostener. Aquí la mayoría falla, no porque no sepa qué hacer, sino porque intenta cambiar demasiado o espera el momento perfecto. Se promete empezar bien, con energía alta, con condiciones ideales. Pero ese momento casi nunca llega, y mientras esperas, la identidad anterior se mantiene intacta. Este despertar te pide foco absoluto, una sola decisión, clara y no negociable, que empiece a operar ahora mismo. No una lista, no un plan complejo, una decisión que, al sostenerla, cambie la forma en que te comportas cada día, incluso cuando nadie te observa. Las identidades no cambian por acumulación de acciones pequeñas sin criterio, cambian por rupturas conscientes. Un punto donde dices hasta aquí y actúas en consecuencia. Esa ruptura puede parecer pequeña desde fuera, pero internamente reordena todo. Piensa en esto con honestidad. ¿Qué conductas sabes que te debilita y sigues tolerando? ¿Qué límite nunca pusiste por miedo, comodidad o cansancio?
¿Qué compromiso contigo mismo siempre postergas? Ahí está la decisión correcta. No en lo que suena bien, sino en lo que evitas. La acción correcta casi siempre es incómoda. No porque sea difícil técnicamente, sino porque exige renunciar a una versión conocida de ti mismo, exige dejar de justificarte, exige sostenerte sin aplausos, exige coherencia. Este despertar no te pide heroísmo, te pide precisión. Elegir una decisión que, si la sostienes durante los próximos días y semanas, haga imposible volver exactamente a donde estabas. Algo que cierre una puerta, algo que marque un antes y un después silencioso. Muchas personas creen que necesitan confianza para actuar. La verdad es al revés. La confianza nace después de actuar. Cada día que sostienes una decisión incómoda, tu palabra gana peso interno. Y cuando tu palabra tiene peso, tu identidad cambia. Cerrar el año, o cualquier ciclo, con esta decisión crea un efecto poderoso. Ya no entras al siguiente periodo esperando sentirte distinto. Entras sabiendo que ya eres distinto, porque te demostraste que puedes sostener lo que decides sin depender del ánimo ni del apoyo. Este despertar elimina la fantasía del todo o nada. No necesitas cambiar toda tu vida hoy, necesitas cambiar una conducta clave que estaba sosteniendo el patrón anterior. Cuando esa conducta cae, muchas otras se reordenan solas. Observa a las personas que realmente avanzan. No hacen más cosas que los demás. Hacen menos, pero lo correcto, y lo sostienen. No anuncian, no explican, ejecutan. Esa sobriedad es una forma de poder. La mayoría termina los ciclos prometiéndose algo para el futuro. Quien despierta aquí, termina los ciclos cumpliéndose algo en el presente. Y esa diferencia se siente, reduce la ansiedad, aumenta la claridad, devuelve respeto propio. Este es el sexto despertar. Comprender que una decisión concreta, sostenida en silencio, cambia tu identidad más que cualquier intención bonita. Porque cuando sostienes una decisión sin testigos, te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Y cuando eres confiable para ti mismo, ya no importa quién cree en ti. Importa qué decisión estás dispuesto a sostener hoy. Dejar de buscar validación y convertirte en tu propia referencia. El séptimo despertar es el más silencioso y al mismo tiempo el más poderoso. Aquí se rompe la última dependencia que mantiene a muchas personas atrapadas, la necesidad de validación externa. No aplausos, no aprobación, no reconocimiento, solo criterio propio sostenido en el tiempo. Cuando nadie cree en ti, el deseo de ser validado se intensifica. Quieres que alguien confirme que vas por el camino correcto, que te diga que vale la pena, que te asegure que no estás perdiendo el tiempo. Pero esa necesidad, si no se cuestiona, se convierte en una jaula, porque mientras dependas de la validación, nunca serás realmente libre para decidir. La validación externa es cómoda, pero inestable. Hoy está, mañana desaparece. Cambia con el humor de otros, con los resultados visibles, con la moda del momento. Construir tu identidad sobre algo tan volátil es condenarte a vivir reaccionando. Subes cuando te aplauden, bajas cuando dudan, y en ese vaivén pierdes centro. Este despertar te invita a una transición definitiva. Pasar de buscar aprobación a construir referencia interna. Ser tu propio punto de comparación, tu propio estándar, tu propio juez. No desde la arrogancia, sino desde la coherencia. Convertirte en tu referencia significa medir tu avance por criterios claros que tú mismo definiste. ¿Cumpliste lo que dijiste que harías hoy? ¿Sostuviste la decisión incómoda aunque nadie mirara? ¿Actuaste según tu criterio incluso cuando era más fácil ceder? Esas preguntas pesan más que cualquier aplauso. La mayoría vive esperando señales externas para sentirse bien consigo misma. Quien despierta aquí entiende algo distinto. La validación más importante es la que ocurre en silencio, cuando sabes que actuaste con integridad aunque nadie lo supiera. Cuando dejas de buscar validación, algo se libera. Ya no necesitas explicar tus decisiones. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas mostrar progreso para sentirte en movimiento. Trabajas, ajustas, avanzas, en silencio. Y esa sobriedad te devuelve energía. Este despertar no te pide que rechaces a los demás. Te pide que dejes de necesitar su permiso, que el apoyo, si llega, sea bienvenido, pero no imprescindible. Porque cuando el apoyo es condición, te vuelves frágil. Cuando es consecuencia, te vuelves sólido. Ser tu propia referencia también implica aceptar algo incómodo. Cometerás errores sin testigos. Fallarás sin excusas externas. Y eso está bien, porque cuando el error no se disfraza con aprobación, se convierte en aprendizaje real. Ajustas más rápido, creces más firme.
Observa cómo cambia tu conducta cuando nadie te valida. Al principio, duele. Luego, fortalece. Empiezas a confiar más en tu criterio, a escuchar mejor tus límites, a elegir con menos ruido. Y poco a poco, te vuelves menos dependiente del entorno y más dueño de tu dirección. Las personas que construyen vidas sólidas no lo hacen porque siempre se sintieron seguras. Lo hacen porque aprendieron a decidir sin garantías, a sostenerse sin aplausos, a avanzar incluso cuando la validación tarda. Y esa capacidad se entrena exactamente aquí. Este despertar cierra el círculo iniciado cuando nadie creyó en ti. Primero dejaste de esperar permiso. Luego usaste la soledad como entrenamiento. Después convertiste la duda en combustible. Actuaste sin apoyo, dirigiste tu fuerza y sostuviste una decisión concreta. Ahora, completas el proceso. Te conviertes en tu propia validación. Cuando llegas aquí, algo cambia para siempre. Ya no te preguntas quién cree en ti. Te preguntas si hoy actuaste según tu criterio. Y esa pregunta, respondida con honestidad, es suficiente para seguir avanzando. Este es el séptimo despertar. Comprender que la validación externa es opcional, pero la coherencia interna es indispensable. Y cuando eliges vivir desde esa coherencia, tu vida deja de depender de la fe de otros. Porque al final, cuando nadie cree en ti, y aún así decides actuar con claridad y firmeza, descubres la verdad más liberadora de todas. No necesitabas que alguien creyera en ti para cambiar tu vida. Necesitabas convertirte en tu propia referencia. Si has llegado hasta aquí, hay algo que ya no puedes negar. No estás donde estás porque nadie creyó en ti. Estás donde estás por las decisiones que tomaste, o evitaste, cuando nadie estaba mirando. Y hoy entendiste algo que cambia por completo esa narrativa. Cuando nadie cree en ti, no estás perdido. Estás libre. Libre de expectativas ajenas. Libre de explicaciones innecesarias. Libre de actuar para agradar. Libre para decidir con criterio propio. Esa libertad asusta a muchos, porque ya no hay a quién culpar ni a quién impresionar. Pero para quien despierta, esa libertad es poder. Hoy viste que no necesitas permiso para avanzar, que la soledad no fue castigo, sino entrenamiento, que la duda de otros no era una sentencia, sino combustible, que actuar sin apoyo te dio una fuerza que nadie puede quitarte, que dirigir esa fuerza te devolvió claridad, que una decisión concreta, sostenida en silencio, cambió tu identidad, y que la validación externa dejó de ser necesaria cuando te convertiste en tu propia referencia. No necesitas que alguien crea en ti para empezar. Necesitas creer lo suficiente como para sostener una decisión, incluso cuando nadie la aplauda. Esta noche, antes de cerrar este día, haz algo simple y definitivo. Elige una decisión que ya no se negocia. No la anuncies. No la expliques. Sosténla. Porque cuando cumples tu palabra en silencio, tu vida empieza a responderte de otra manera. Quiero que dejes un comentario con una sola frase, directa, sin adornos. No necesito que crean en mí. No para este canal, para ti. Si este mensaje te dio claridad, suscríbete. Este no es un espacio de motivación pasajera. Es un espacio para personas que deciden crecer cuando nadie las empuja, avanzar cuando nadie las espera y construir una vida sólida sin depender de aplausos. Recuerda esto, y guárdalo cuando la duda vuelva. Las personas más fuertes no nacen con apoyo. Se construyen cuando nadie cree en ellas. Inspirado en las enseñanzas de Brian Tracy.